Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. La porción que vamos a estudiar esta noche se llama Toldot. Es la historia de Isaac, hijo de Abraham. Y la lectura es de Génesis 25:19 a Génesis 28:9. Una de las cosas que Dios nos enseña en su palabra, y es lo que quiero compartir con ustedes esta noche, es que ¿por qué nos cuesta tanto obedecer la voluntad de Dios? Entonces, esta porción y todo el contenido que ya leímos es una historia donde podemos ver un ejemplo precisamente de este concepto bíblico: obedecer la voluntad de Dios. Vamos a repasar algunos versículos que quiero que ustedes observen con atención, porque es lo que nos va a servir como contexto para poder entender el estudio de esta noche. Vamos a comenzar en Génesis 25. Génesis 25. Esta es la historia de Isaac. Algo interesante es que a los 40 años él tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel. Pero ella era estéril. Entonces la historia nos cuenta que Isaac, al ver esta situación, hizo algo que nosotros debemos de aprender a hacer. ¿Qué hizo Isaac en este momento que notó que su esposa era estéril? Dice la Escritura que él oró por su esposa. Cualquier situación que enfrentamos en nuestra vida cotidiana es una oportunidad para ejercitar nuestra fe. Y aquí Isaac lo demostró de la única manera que podía obtener la solución a su problema. No fue a un doctor, que era una opción que él pudo haber elegido. Fue directamente a Dios y oró por Rebeca, su mujer. Después, con el tiempo, la Escritura nos explica que Dios escuchó la oración de Isaac. Versículo 22 dice: y los hijos luchaban dentro de ella. Entonces Dios bendijo a Rebeca y a Isaac con 2 hijos. Dice la Escritura que estaban luchando dentro del vientre. Vemos a Rebeca que también entendió un concepto importante. Al sentir esta lucha, este malestar que ella estaba sintiendo, sabiendo que los niños dentro de su vientre estaban en disputa, ¿qué fue lo que hizo? Dice la Escritura que fue a consultar a Jehová. Y este concepto también es muy importante. ¿Qué es lo que hacemos cuando empezamos a enfrentar problemas? ¿Sí? Dios nos enseña a través de la Escritura que tenemos que recurrir a Él para que Él nos dé discernimiento o nos revele qué es lo que está sucediendo, cómo podemos solucionarlo, qué tenemos que hacer, qué es lo que Dios va a permitir en nuestra vida y cómo lo va a solucionar. Entonces Rebeca, como
una mujer de Dios fue a consultar a Jehová. Versículo 23 nos dice la escritura lo que le contestó Jehová a Rebeca. Y le dio una muy buena idea de lo que estaba sucediendo dentro de su vientre. Jehová le respondió y le dijo: 2 naciones hay en tu seno. Entonces, cada uno de sus hijos, Dios le revela que con el tiempo se iban a convertir en 2 naciones muy grandes. Pero estos pueblos, ¿cómo estaban? ¿Por qué sentía tanta molestia y este malestar dentro de su vientre? Dice, porque estaban divididos desde sus entrañas. Dice, un pueblo será más fuerte que el otro. Y la clave, algo muy importante que nos va a ayudar más adelante en la lectura, dice, y el mayor servirá al menor. Versículo 25. Sabemos ahora que Dios le reveló el origen de su problema, pero también le reveló que el mayor iba a servir al menor. Versículo 25. ¿Quién fue el primero que nació? Esaú. Su nombre hebreo es Esav, que significa completo o completamente desarrollado. Cuando nace Esav, nace con mucho vello. Esa es la razón por la cual le llaman así, Esav. Porque aunque era un recién nacido, parecía que se estaba desarrollando muy rápido. Y nació con mucho vello. Era pelirrojo y le llamaron Esav. Entonces, según lo que nos dice la escritura, y es algo muy importante, ¿quién iba a ser el primogénito? Ahora sabemos que no iba a ser Esaú, porque Dios le había revelado a su madre, a Rebeca, que el menor iba a servir al mayor. Entonces, más adelante, en el versículo 26, nace el segundo de los hijos y le ponen por nombre Jacob. En hebreo es Jacob, y es una palabra compuesta. Ya significa mano y Jacob significa calcañar. Entonces, lo que significa Jacob o Jacob en hebreo es mano en el calcañar. Entonces, según lo que había revelado Dios, sabemos que Esaú iba a servir a su hermano menor, a Jacob. Algo muy importante, ¿quién determinó esto? ¿Fue Rebeca? No. ¿Fue Isaac? No. Fue Dios. Y se lo reveló a Rebeca, conociendo lo que iba a pasar en el futuro con estos 2 personajes. Entonces Dios le revela a Rebeca que el menor iba a servir, que el mayor iba a servir al menor. Entonces todo va según la escritura. Versículo 28. Aquí vamos a ver parte del origen de lo que Dios le había revelado a Rebeca, que estas 2 naciones iban a estar en conflicto. Porque el versículo 28 nos revela que Isaac amaba a su hijo Esaú y Rebeca amaba más a Jacob. Entonces, más adelante vamos a ver también cómo
se convierte en algo muy interesante esta parte de la historia. Versículo 29, viene la parte importante del texto. Entonces, estos conceptos que vemos en la Torá, que son conceptos que nos ayudan como creyentes, en especial el de esta noche, es ¿por qué a veces no hacemos la voluntad de Dios o por qué no obedecemos a Dios? Entonces, ¿qué sucede en el versículo 29? Dice que Jacob estaba preparando un potaje. En los versículos siguientes, hasta el 33, es la historia de cómo llega Esaú junto con su hermano Jacob y ve que está preparando la comida. Él había salido a cazar y le pide que le dé de comer del potaje que había preparado. Dice que era un guiso de color rojo y esta es la razón, nos revela la Escritura, por la cual a Esaú iba a llevar el sobrenombre de Edom, que significa rojo en hebreo. Esta palabra es interesante porque Adán, el primer ser humano que Dios creó, deriva de esta palabra. Pero le pide algo a cambio. Le dice que a él le gustaría que le entregara su primogenitura. A lo cual responde su hermano Esaú que algún día se iba a morir y que para qué necesitaba la primogenitura, especialmente porque en ese momento él tenía más necesidad de calmar su estómago que las promesas de Dios. Entonces él acepta y le cambia la primogenitura por un potaje que había preparado y le pide Jacob a Esaú que haga un juramento en el cual acepta este intercambio de el potaje que había preparado por la primogenitura de Esaú. Ahora, si ustedes se dan cuenta en el texto, hay algo muy interesante. Esto de la primogenitura es algo que Dios no había determinado hasta tiempo después a este evento. Entonces, ¿por qué están hablando de la primogenitura? Realmente la Torá escrita se entrega a Moisés por escrito a partir de Éxodo 20. Y es el relato de cómo Moisés, instruido por Dios, empieza a escribir los 5 primeros libros de nuestra Biblia, de Génesis a Deuteronomio. Entonces, ¿por qué están hablando de la primogenitura? Dios todavía no había establecido la primogenitura. Entonces, algo importante, vamos a Éxodo 34, 19 al 20. Éxodo 34, 19 al 20. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Algo muy interesante es que Dios estableció la primogenitura, que el primer nacido era dedicado a Jehová y era de su propiedad hasta tiempo después, por escrito. Pero hay algo muy importante, que si vemos con cuidado los primeros 5 libros de la Biblia, en especial Génesis,
podemos ver que los preceptos y conceptos de la Torá están implícitos en toda la porción de la Escritura. Dios no la había ordenado por escrito, pero ya existía. Y es algo muy importante. Vamos a ver más adelante algunos ejemplos de esto, porque nos va a ayudar a entender qué está sucediendo aquí. Realmente el derecho de ser el primogénito era para Esaú, pero él vendió esa primogenitura por un plato de lentejas. Entonces, Génesis 27 del 1 al 46 no lo vamos a leer completo porque no tenemos tiempo, pero toda esta porción nos cuenta de cómo Isaac ya estaba envejeciendo y sintió la necesidad de orar y bendecir a su primogénito. Él ya estaba sintiendo, ya no veía bien, sentía que la vida se estaba terminando, el tiempo que Jehová le había permitido vivir se estaba agotando, y él quería estar seguro de señalar al primogénito y entregar la bendición y la doble porción al primogénito. Entonces es toda la historia de cómo manda a Esaú a cazar y preparar comida para él, para que él pudiera saborear la comida que le iba a preparar su hijo Esaú y poder entregarle la bendición como primogénito, como primer nacido hijo varón en su casa. Pero sabemos, por lo que leímos anteriormente, que Dios había determinado algo totalmente diferente. Vemos que revela a Rebeca que el mayor iba a servir al menor. Para Dios ya estaba profetizado que el que iba a recibir la primogenitura iba a ser Jacob. Entonces la historia cuenta y dice, porque se queja amargamente Esaú de que fue engañado 2 veces por su hermano. Pero si vemos el contexto y todas estas cosas importantes que empezamos a analizar al principio del estudio, Dios había determinado que el primogénito fuera Jacob. Entonces técnicamente no lo engañó, simplemente tanto Isaac como su hijo Esaú no querían conformarse a lo que Dios ya había establecido y ya había profetizado desde el principio. Entonces aquí vemos la intención de Isaac, su padre, de pasar por alto lo que Dios había profetizado y entregarle la primogenitura a Esaú. Todo esto sucede en todo el capítulo 27. Entonces, ¿cómo podemos probar que efectivamente, antes de que entregara Dios la Torá por escrito, ya podíamos discernir a través del estudio de las Escrituras que desde Génesis ya estaban en efecto todos los mandamientos de Dios? ¿Cómo podemos probarlo a través de la Escritura? ¿Qué evidencia hay de esto? Porque yo no quiero que ustedes crean lo que yo les digo. Tenemos que ser hombres de palabra, hombres y mujeres de palabra. Tenemos que encontrar en la Escritura pues los argumentos que estamos presentando para poder poner fundamentos firmes en nuestra fe. Vamos por un momento a Génesis 26:5. Y en esta porción, específicamente en este versículo, Dios está dando testimonio de algo muy importante. Dios mismo está diciendo
que Abraham, su siervo, escuchó su voz, guardó sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Todavía no llegamos a Éxodo. Eso fue muchos años adelante. Entonces, aquí tenemos la prueba escrita de que la Torá ya estaba en vigencia antes de que Jehová le entregara a Moisés. Simplemente que no estaba por escrito. Pero Dios con cada persona con la cual tuvo relación, y podemos empezar con Adán y Eva, con Noé, con Abraham y toda su descendencia hasta que entregó la ley, podemos ver esos preceptos de la Torá implícitos en los pasajes bíblicos. Todo el libro de Génesis. Y Génesis 26:5 nos da el testimonio de los propios labios de nuestro Creador, Jehová, que Abraham había oído, guardado sus preceptos, mandamientos, estatutos y sus leyes, su Torá. Esto es algo muy importante, porque una cosa es que no hayan tenido por escrito la Torá, y otra cosa muy diferente es que su relación con Dios no estuviera basado en los mandamientos de Jehová, que son eternos. Así es, amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿cómo entra toda esta historia en este concepto o precepto que queremos estudiar esta noche? Porque es algo muy importante. Debemos obedecer la voluntad de Dios en su plenitud. No podemos escoger qué vamos a obedecer o qué no nos gusta, qué nos parece mejor. La Biblia es un libro completo de principio a fin, de Génesis hasta Apocalipsis. Y toda la escritura es importante para nuestra instrucción. Entonces, ¿qué pasó con Esaú? Pues prácticamente él rechazó lo que Dios había establecido junto con su padre Isaac, y querían hacer las cosas a su manera para que Esaú recibiera la bendición de la primogenitura. Sí, Dios no fue el que quitó la primogenitura, Él fue el que la rechazó. ¿Por qué rechazamos lo que Dios estableció si son mandamientos eternos? Entonces, sucede lo mismo hoy en día. A veces tomamos la osadía, como Isaac y como Esaú, de decidir qué obedecemos y qué no obedecemos. Entonces pareciera que obviamente Rebeca, junto con su hijo Jacob, se aprovecharon de la situación y engañaron tanto a su padre como a su hermano. Pero no es eso lo que nos cuenta la historia. Simplemente, como Rebeca quería estar segura de que la perfecta voluntad de Dios se tenía que cumplir en la persona de Jacob, pues tuvieron que engañar a su esposo, a Isaac, para que le diera la bendición de la primogenitura a quien Dios había establecido desde el principio. Entonces, algo muy importante que les quiero mostrar. Vamos a leer 2 versículos en lo que llamamos hoy en día el Nuevo Testamento, que dan testimonio que el Antiguo Testamento es tan válido hasta el día de hoy, que nos instruye y está ahí para enseñarnos y para revelarnos la perfecta voluntad de Dios.
que no hay contradicciones entre una parte de la Escritura y la otra, y que todo es parte de la voluntad del Padre. Amén, aleluya. Vamos a 2 de Timoteo 3, 14 al 17. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido, ¿cómo dice ahí? Las Sagradas Escrituras. Noten algo muy importante, no dice el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Pablo le está dando una recomendación muy importante a su discípulo Timoteo y le dice que debe de estar persuadido sabiendo de quién aprendió y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. No dice el Antiguo y el Nuevo Testamento, dice las Sagradas Escrituras. Ahora escuchen lo siguiente, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es ¿en quién? En Jesús el Mesías. 16, también muy importante, toda la Escritura es inspirada ¿por quién? No dice solamente el Nuevo Testamento, dice toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Saben qué pasa cuando un creyente dice el Antiguo Testamento ya no es para mí, ya no tengo que estudiarlo? Aquí Pablo está diciendo lo contrario. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea como perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, además de estos conceptos que son muy importantes, Sagradas Escrituras, toda la Escritura, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto. Les voy a decir un secreto. Cuando Pablo estaba diciendo esto a Timoteo, todavía el Nuevo Testamento no había sido escrito. Todo el Nuevo Testamento fue escrito aproximadamente después del año 50 al año 120 después de Cristo. Fue inspiración del Espíritu Santo recordando a estos hombres todo lo que había sucedido anteriormente, y fue cuando empezaron a escribir el Nuevo Testamento. La carta de Pablo a Timoteo sí existía, pero cuando él estaba diciendo esto, no tenían acceso a este documento como lo tenemos hoy en día en forma de un libro, impreso en todas partes, en todos los idiomas, al cual podían acceder muy fácilmente y estudiar lo que estaba diciendo Pablo. Realmente se empezó a escribir posteriormente, aproximado del año 50 después de Cristo. Entonces, cuando se refiere a las Sagradas Escrituras y a toda la Escritura inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, adivinen de qué estaba hablando. De la Torá, del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no lo tenían en sus manos. Esta es la primera prueba. Vamos a Romanos 7, 15 al 25. Romanos 7, del 15 al 25.
Nuevamente Pablo está escribiendo, esta vez, una carta a los creyentes en Roma, a todas las iglesias que estaban en Roma en ese tiempo. Escuchen con atención qué es lo que va a decir Pablo. Si pueden, en su casa lean todo el capítulo completo, va a ser de mucha edificación, Romanos 7. Nosotros vamos a resumirlo un poco del 15 al 25. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley o la Torá es como buena. Pablo está enseñando a una iglesia gentil que la Torá, la ley de Dios, es buena. Que esa misma Torá nos enseña o nos revela cuando actuamos bien delante de Dios o cuando actuamos mal delante de Dios. Por eso está hablando de su conducta. Muchas veces hace lo que aborrecía, el pecado, lo que la Torá señala como pecado. Versículo 17. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Nos está explicando que muchas veces, por nuestra inclinación al pecado, nos domina más el pecado que el hacer el bien, lo que Dios estableció. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está. Prácticamente Pablo está diciendo, la Torá me enseña y me revela que hay muchas cosas que hago que están mal, que son pecado. Y esto es algo importante porque la palabra de Dios nos confronta y nos revela el pecado. Versículo 22, porque según el hombre interior me deleito ¿en qué? En la ley de Dios, en la Torá de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo está explicando a los creyentes en Roma que nuestro cuerpo es un cuerpo de muerte por nuestra tendencia al pecado, a hacer el pecado. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, vean, pongan mucha atención, con la mente sirvo ¿a qué? A la ley de Dios, a la Torá de Dios, más con la carne, a la ley del pecado. Entonces, ¿por qué Pablo está enseñando a una iglesia gentil que interiormente nosotros nos regocijamos en la ley de Dios, pero muchas veces hacemos lo contrario? No obedecemos a la palabra de Dios y caemos en pecado. Entonces, ¿cuál es la solución? Él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, ¿cuál es la única solución al pecado? ¿Solamente Cristo Jesús? Entonces, yo digo Cristo Jesús y automáticamente dejo de pecar. Sí, Cristo vino a abrir ese camino para reconciliarnos con el Padre. Pero ahora nosotros tenemos una tarea muy importante: someter a este cuerpo de pecado a la perfecta voluntad de Dios
y permitir ser transformados para ya no caer en pecado. Entonces, por eso Pablo al final en el 25 dice que con la mente sirve a la Torá, a la ley de Dios, con la mente, porque sabe muy bien qué es pecado y qué no lo es, qué es lo recto delante de Dios y qué no lo es, qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Todo lo sabía perfectamente bien. Él era un maestro de la Torá, era un rabí, pero le faltaba algo, su relación personal con Dios a través de Cristo Jesús. Y eso fue lo que lo transformó y ahora está explicando a los gentiles. Con nuestra mente tenemos que servir a la Torá de Dios, los mandamientos, preceptos, todas las cosas que Dios estableció, y debemos de luchar por no caer en pecado. Porque ahora esa es nuestra condición. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios practicando el pecado? No es posible. Entonces eso nos lleva a una conclusión muy interesante. Porque Isaac y Esaú estaban precisamente en ese dilema. Ellos conocían los mandamientos de Dios, sabían la primogenitura, sabían conceptos importantes como la justicia, la rectitud, ¿sí? Y vean lo que sucedió. Esaú le importó más su estómago que la bendición de Dios que él había establecido. Entonces, ¿qué hace? Vende su primogenitura que le tocaba por derecho, pero la desestima y se la vende a su hermano por un plato de lentejas. Sabiendo esto, él se asocia con su padre, con Isaac, y deciden tomar a fuerzas la primogenitura cuando él ya sabía que ya la había vendido a su hermano Jacob. No lo dice la escritura, pero seguramente Isaac, por labios de Rebeca, ya sabía lo que Dios había establecido. Sí, porque como que lo checaba muchas veces si era Esaú, sospechaba. Sí, todo el relato en la porción donde está queriendo saber porque sospecha que su hijo, el menor, como que se está haciendo pasar por el mayor, pero empieza a tener pruebas de que era realmente Esaú, aunque estaba siendo engañado. Pero ¿por qué tuvieron que engañarlo? Porque no se quiso someter a la voluntad de Dios, sabiendo que su hijo ya había vendido la primogenitura y que Dios había establecido desde antes de que nacieran, de que el mayor iba a servir al menor. Entonces, todo esto se conjuga y debemos de entender algo. Hoy en día sucede lo mismo. Tenemos la escritura, la tenemos completa, de pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis, y muchas veces, por nuestra dureza de corazón o porque no queremos hacer la voluntad de Dios, porque no nos gusta, porque no lo encontramos agradable, decidimos apartar o separar lo que sí vamos a cumplir de la palabra y lo que no queremos cumplir. Entonces buscamos justificaciones como eso ya no es para mí, ahora estoy bajo la gracia, eso era en el pasado era para Israel, pero la escritura dice algo diferente. Entonces, esta es una lección muy importante. Tenemos que aprender, porque si es cierto lo que dice Pablo, que toda la escritura es para ayudar a los hijos de Dios a ser perfectos, y nos instruye, nos redarguye y nos enseña. Entonces no podemos desechar o decir esto sí y esto no. Es toda la escritura, y si leemos con cuidado, si estudiamos con disciplina, vamos a ver que no hay ninguna contradicción en ella. Amén.
Tenemos que aprender a poner esto en práctica en nuestra vida diaria, porque de nada serviría saberlo y no practicarlo. Entonces, la aplicación práctica es muy importante. Toda la escritura, lo que Dios estableció, es bueno para nosotros, nos instruye, nos redarguye y nos enseña. Amén. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.